Carla Luna llevaba 12 años llamando hermana a la misma mujer que dormía con su esposo. En un lavadero de utilería, disfrazadas de comadres de barrio, dos amigas construyeron uno de los programas más queridos de la televisión mexicana. Millones de espectadores encendían la señal cada semana para verlas reír, chismear y burlarse del mundo del espectáculo con esa complicidad que solo nace entre mujeres que se conocen desde jóvenes. Nadie imaginaba que detrás de las cámaras, esa hermandad escondía una traición que terminaría por costarle la vida a una de ellas. Esta es la historia de Carla Panini, Carla Luna y Américo Garza, un triángulo que empezó como amistad y terminó como una advertencia sobre lo que puede ocultarse detrás de una sonrisa cómplice. Carla Luna nació el 25 de septiembre de 1979. Desde niña mostró una facilidad natural para hacer reír a quienes la rodeaban, un talento que años después la llevaría a los foros de televisión. Sus primeros pasos en el medio artístico fueron discretos, pequeños papeles, castings que no siempre resultaban en algo concreto. La insistencia diaria de alguien que sabía que su lugar estaba frente a una cámara aunque el camino tardara en abrirse. Carla Panini, por su parte, crecía con una ambición parecida, soñando también con un lugar en las pantallas mexicanas. Moviéndose entre programas de variedades y proyectos que la mantenían cerca del ambiente artístico sin terminar de consolidar una carrera propia. Ninguna de las dos imaginaba que su encuentro se convertiría en una de las sociedades cómicas más exitosas de su generación, ni que esa misma sociedad terminaría por definir el resto de sus vidas de una manera que ninguna pudo prever en aquellos años de comienzos inciertos. Carla Luna y Carla Panini se conocieron mucho antes de la fama, en los pasillos de castings y programas menores donde ambas buscaban un lugar en una industria que no perdonaba a quien no se hacía notar rápido. La química entre ellas fue evidente desde el primer ensayo compartido, algo que ni siquiera los productores más experimentados podían fabricar de forma artificial. Carla Luna, morena y de carácter frontal, y Carla Panini, güera y de sonrisa fácil, descubrieron que juntas generaban una energía que el público devoraba sin esfuerzo. Se complementaban de una manera casi instintiva, donde una tenía el ritmo cómico más directo, la otra aportaba un carisma televisivo que suavizaba los golpes de humor más ácidos. Fue Luna quien tuvo la idea original, dos comadres conversando sobre chismes de la farándula mientras lavaban ropa en un lavadero de plástico, un formato sencillo que escondía un instinto comercial certero. Casi artesanal en su simpleza, pero que resultaría ser exactamente lo que la audiencia mexicana estaba buscando en ese momento. La propuesta se convirtió en Las Lavanderas, transmitido por el canal Telehit, y el programa despegó con una velocidad que ni ellas mismas esperaban. Carla Luna interpretaba a la comadre morena, Carla Panini a la comadre güera, y juntas construyeron un universo de personajes populares que hablaban de la farándula con un humor directo, casi callejero, que conectaba con audiencias que no se sentían representadas por la televisión más formal ni por los programas de espectáculos tradicionales. Cada episodio funcionaba como una especie de terapia colectiva disfrazada de chisme, donde el público sentía que estaba escuchando la conversación de dos amigas propias. No un guión cuidadosamente calculado por una producción televisiva. En poco tiempo, ambas se volvieron rostros conocidos, invitadas frecuentes a otros programas, entrevistadas como el nuevo fenómeno de la comedia mexicana que nadie había visto venir con esa fuerza. Las marcas empezaron a buscarlas para patrocinios, los canales de televisión abierta les ofrecían espacios adicionales. Y la posibilidad de expandir el formato hacia otros mercados de habla hispana empezaba a discutirse en las oficinas de producción. Para el público, Las Lavanderas no era solo un programa exitoso, era la prueba de que la amistad genuina entre dos mujeres podía traducirse en algo comercialmente poderoso. Un símbolo de sororidad antes de que esa palabra se volviera parte del vocabulario cotidiano. Durante años, la dupla se volvió inseparable dentro y fuera del set. Se llamaban hermanas, compartían vacaciones, cumpleaños, y presentaban a sus familias como una sola unidad. Las fotografías de esa época, hoy revisadas una y otra vez por quienes conocen el final de la historia, muestran a dos mujeres genuinamente cómplices, riendo sin la sombra de lo que estaba por venir. Carla Luna, tras 6 años de noviazgo, se casó con Américo Garza, empresario regiomontano, el 23 de junio de 2012, en una ceremonia donde Panini estuvo presente como una de las invitadas más cercanas, celebrando junto a su amiga lo que parecía el inicio de una etapa de estabilidad después de años de trabajo constante. Carla Panini, por su parte, atravesaba su propio matrimonio con el productor de televisión Oscar Burgos, una relación que también parecía sólida desde afuera.
construidas sobre bases profesionales compartidas dentro del mismo ambiente televisivo que las había unido a las dos comediantes. En la superficie, todo parecía estable, dos mujeres exitosas, dos familias en apariencia sólidas, un programa que crecía en audiencia cada temporada y que parecía tener un techo cada vez más lejano. Pero ese mismo año, la vida de Carla Luna dio un giro que pondría a prueba cada vínculo que había construido hasta entonces. Le diagnosticaron cáncer en la matriz. Una noticia que llegó justo cuando su carrera y su vida personal parecían haber alcanzado, por fin, un punto de equilibrio genuino. El diagnóstico llegó como una sentencia inesperada en medio de la mejor racha profesional que Carla Luna había vivido hasta entonces. Los médicos hablaron de un tratamiento largo, de quimioterapias que alterarían por completo su rutina de grabaciones, de una batalla que tendría que librar mientras seguía sosteniendo un programa de televisión que dependía en gran parte de su energía y presencia frente a cámaras. Carla decidió, desde el primer momento, que no dejaría que la enfermedad definiera públicamente su imagen. Continuó grabando cuando su cuerpo se lo permitía, ocultando el cansancio detrás del maquillaje y la disciplina profesional que la había caracterizado desde sus inicios en la industria. Fue precisamente en ese momento de fragilidad, cuando Luna más necesitaba apoyo, que Américo Garza y Carla Panini comenzaron a acercarse de una manera que traspasaba la amistad. Mientras Luna enfrentaba quimioterapias, hospitales y el miedo constante a no ver crecer a sus hijas, su esposo y su mejor amiga construían en silencio una relación paralela. Carla Panini visitaba con frecuencia, ofrecía su hombro, acompañaba a la familia en los momentos más duros del tratamiento, se quedaba hasta tarde en las salas de espera cuando los resultados médicos tardaban en llegar. El público y la propia Luna interpretaban esos gestos como prueba de una amistad inquebrantable, de esas que se fortalecen frente a la adversidad en lugar de romperse ante ella. La realidad, sin embargo, se cocinaba a espaldas de la mujer que luchaba por su vida, muchas veces en los mismos pasillos de hospital donde ella buscaba consuelo y compañía genuina. Según se conocería después, el vínculo entre Garza y Panini llevaba ya tiempo gestándose antes de que la enfermedad de Luna se agravara, lo que añadió una capa adicional de crueldad a la historia cuando finalmente salió a la luz pública. No fue un desliz de una sola noche ni una tentación pasajera fruto de una debilidad momentánea, sino una relación sostenida en el tiempo, construida con la misma paciencia con la que se construye cualquier vínculo profundo entre dos personas que se ven todos los días. Los encuentros ocurrían, según relatos posteriores, en momentos que Luna consideraba de absoluta confianza, mientras ella descansaba tras una sesión de quimioterapia, mientras se recuperaba en casa de los efectos secundarios del tratamiento, mientras confiaba a su mejor amiga el cuidado de sus hijas por unas horas para poder concentrarse en sanar. Cada uno de esos gestos de vulnerabilidad, que en circunstancias normales habrían fortalecido cualquier amistad, se convirtió en una oportunidad que Garza y Panini aprovecharon para acercarse cada vez más, resguardados por la confianza absoluta que Luna había depositado en ambos durante más de una década de relación compartida. La sospecha empezó a filtrarse de forma lenta, casi imperceptible, en la vida cotidiana de Carla Luna. Miradas que duraban un segundo de más, mensajes que se cortaban justo cuando ella entraba a la habitación. Una cercanía entre Panini y Garza que ya no parecía del todo casual ni explicable únicamente por la amistad compartida. Carla Luna, debilitada por los tratamientos y ocupada en la batalla física más importante de su vida, prefería no darle espacio a esas dudas dentro de su cabeza. Confiaba en su esposo. Confiaba, sobre todo, en la mujer con la que había construido una carrera entera desde cero, con la que había compartido escenarios, giras, entrevistas y la crianza compartida de sus propias hijas durante años de convivencia casi diaria. Esa confianza sería exactamente lo que la traición aprovecharía para crecer sin ser detectada durante casi 2 años completos. Carla Panini terminó rompiendo en silencio antes de romper en público. Hacia mediados de 2014, la cercanía entre ella y Américo Garza ya no podía sostenerse solo con miradas discretas y encuentros casuales disfrazados de visitas de cortesía. Carla Luna, que llevaba ya 2 años luchando contra el cáncer y que empezaba a sentir que su cuerpo respondía mejor a los tratamientos, empezó a notar algo que su instinto de mujer no podía seguir ignorando por más que quisiera evitar el conflicto en medio de su recuperación. Fue entonces cuando, según relató después en televisión, encaró directamente a su amiga y obtuvo una respuesta que la dejó destrozada por completo. Panini admitió haberse besado con su esposo, aunque insistió en que nunca había ocurrido algo más entre ellos, una versión que Luna recibió con una mezcla de alivio momentáneo y desconfianza profunda. Una confesión a medias que no calmó absolutamente nada,
sino que abrió una herida que ya no volvería a cerrarse del todo en los años siguientes. Para Carla Luna, esa admisión parcial resultó casi tan dolorosa como la traición misma. Porque significaba que la mujer a la que llamaba hermana había decidido mentirle durante meses mientras la acompañaba en sus momentos más vulnerables frente a la enfermedad. Sosteniendo una mentira mientras sostenía también su mano en cada visita al hospital. Lo que siguió fue una lenta agonía pública disfrazada de comedia, un ejercicio de actuación diaria que pocas personas podrían sostener durante tanto tiempo sin quebrarse frente a las cámaras. En uno de los últimos programas grabados juntas, Panini interpretó a su personaje de la comadre güera y lanzó una broma sobre el esposo de Luna que sonaba a burla directa. Un guiño macabro frente a las cámaras que el público no supo leer en su momento porque no tenía el contexto completo de lo que realmente estaba ocurriendo detrás de escena. Luna, según contó después, sintió que el piso se abría bajo sus pies en pleno set de grabación. Obligada a sostener una sonrisa profesional mientras por dentro se derrumbaba frente a un chiste que en realidad era una confesión disfrazada de humor televisivo. La sonrisa se le borró del rostro y ya no volvió a fingir que todo estaba bien frente a las cámaras con la misma naturalidad de antes. Los compañeros de producción, según testimonios recogidos años después, empezaron a notar un cambio evidente en la dinámica entre las dos comediantes, los silencios se alargaban entre toma y toma. Las conversaciones informales que antes llenaban los tiempos muertos de grabación prácticamente desaparecieron. Y el ambiente detrás de cámara se volvió tenso de una manera que contrastaba brutalmente con la complicidad que el público seguía viendo en pantalla cada semana. Poco después, Las Lavanderas, el programa que las había llevado a la fama y que durante años había sido su proyecto compartido más querido, terminó de forma abrupta. No hubo despedida oficial, no hubo explicación pública que satisficiera a los seguidores que llevaban tiempo siguiendo a la dupla desde sus primeros episodios en Telehit. El silencio repentino de un programa exitoso resultó, para muchos observadores del medio, más revelador que cualquier comunicado que la producción hubiera podido emitir en ese momento. Una cancelación que hablaba más fuerte que cualquier palabra oficial sobre lo que realmente había ocurrido entre las dos protagonistas. El divorcio entre Luna y Garza se formalizó en noviembre de 2013, mientras la noticia del romance con Panini terminaba de filtrarse a la prensa a lo largo de 2014. En una serie de revelaciones que se fueron acumulando hasta volverse imposibles de ignorar. Carla Luna, ya debilitada por los tratamientos pero decidida a no callar más, decidió finalmente hablar en público sobre lo que había vivido. En una entrevista que se volvería histórica dentro de la crónica de espectáculos mexicana, describió su dolor con una frase que resumía todo lo vivido. Sentía que mientras ella perdía terreno en su matrimonio, luchando contra una enfermedad que consumía sus energías, su mejor amiga lo ganaba centímetro a centímetro. Como si la enfermedad le hubiera abierto un espacio que Panini se apresuró a ocupar sin ningún tipo de remordimiento visible. No culpaba directamente a la pareja de haberle provocado el cáncer, algo que dejó claro en varias ocasiones para evitar que se tergiversara su testimonio, pero sí de haberle regalado un sufrimiento adicional que, en sus propias palabras, la lastimaba tanto como la propia enfermedad que ya cargaba en el cuerpo. Fue la primera vez que el país entero escuchó a una mujer enferma denunciar en vivo la traición de su esposo y de la mujer a la que consideraba su hermana del alma. Un testimonio crudo y sin filtros que marcaría el inicio de años de escrutinio público sobre los tres protagonistas de esta historia que apenas comenzaba a destaparse por completo. La reacción del público fue inmediata y brutal, sin matices ni espacio para la duda razonable. Carla Panini se convirtió, casi de la noche a la mañana, en uno de los rostros más odiados de la farándula mexicana. Una transformación de imagen pública tan rápida que sorprendió incluso a los analistas de espectáculos más experimentados. Las redes sociales, que apenas empezaban a mostrar su poder de movilización masiva en esos años, se llenaron de comentarios furiosos. Memes despiadados y acusaciones que la perseguirían durante la década siguiente sin dar señales de disminuir con el tiempo. Américo Garza, por su parte, intentó defenderse asegurando que su matrimonio con Luna ya estaba roto desde antes de la relación con Panini. Que la convivencia nunca había sido feliz y que la enfermedad no cambiaba lo que él consideraba una decisión personal de rehacer su vida junto a otra persona. Nadie en la opinión pública estaba dispuesto a escuchar esa versión con paciencia ni con la más mínima empatía hacia su situación. Mientras la tormenta mediática crecía sin control, Carla Luna intentaba sostener dos batallas al mismo tiempo, la del cáncer que avanzaba en su cuerpo y la del dolor de una traición que no terminaba de asimilar por completo. Sin importar cuántas veces intentara procesarla en privado lejos de las cámaras.
Sus hijas quedaron en medio de un conflicto que ninguna niña debería presenciar. Entre un padre que había rehecho su vida con la mejor amiga de su madre y una madre que luchaba por sobrevivir mientras cargaba con la humillación pública más grande de toda su carrera artística. Lo que hasta entonces había sido una amistad de 12 años se convirtió, en cuestión de meses, en material de escándalo nacional que dominaba las portadas de las revistas de espectáculos. Los audios que se filtrarían años después revelarían la crudeza real de esa ruptura, algo que en 2014 el público solo alcanzaba a intuir desde afuera, sin acceso a los detalles más íntimos de la confrontación. En una grabación que la familia de Luna conservó durante mucho tiempo antes de hacerla pública, se escucha a Carla enfrentando directamente a Panini y a Garza, exigiendo que le dijeran la verdad a la cara sin más rodeos ni excusas elaboradas. Le reprochaba haber destruido su patrimonio, haberle arrebatado a sus hijas la estabilidad de un hogar completo. Y le decía sin filtros que jamás imaginó que la persona que la traicionaría de esa forma fuera precisamente la mujer a la que llamaba hermana desde hacía más de una década de amistad compartida. No era el guión de un melodrama televisivo cuidadosamente escrito por un equipo de producción. Era el sonido real de una amistad rota frente a un micrófono que ninguno de los tres sabía que seguía grabando en ese momento de máxima vulnerabilidad emocional. Los familiares de Luna, especialmente su madre, doña Josefina, se convirtieron en la voz que sostenía la narrativa de la traición cuando la propia Carla ya no tenía fuerzas suficientes para dar entrevistas constantes a la prensa mientras enfrentaba los tratamientos. Contaron públicamente que Luna había sufrido maltrato psicológico y emocional durante los últimos años de su matrimonio, un patrón que, según su versión, se intensificó a medida que la relación paralela entre Garza y Panini se consolidaba con el tiempo. Cada declaración de la familia alimentaba más la indignación de un público que ya había tomado partido de forma prácticamente unánime en este conflicto que se volvía cada vez más público. Panini, mientras tanto, optaba mayormente por el silencio público, dejando que Garza asumiera el papel de vocero de la nueva pareja frente a los medios de comunicación. Una estrategia que muchos analistas interpretaron como un intento de protegerse detrás de la figura masculina de la historia. La ruptura no solo terminó con una amistad de años y con un matrimonio, sino también con el acceso pleno de las hijas de Luna a la vida cotidiana de su padre bajo los términos que ella hubiera deseado establecer para su crianza. La custodia y la convivencia familiar se convirtieron en un campo de batalla adicional en medio de la crisis de salud que Carla enfrentaba día a día, sumando una capa más de estrés a un cuerpo que ya luchaba contra el cáncer. Doña Josefina, en un intento por proteger a sus nietas del entorno que consideraba tóxico, llegó a negarse rotundamente a que Panini formara parte de la vida cotidiana de las niñas, respondiendo con una frase tajante cuando Garza propuso lo contrario, que eso no iba a ser posible, ni entonces ni nunca, una postura que mantendría durante años sin importar las presiones legales o familiares que recibiera. La frontera entre el rencor familiar y el bienestar real de las menores se volvía cada vez más difícil de trazar con claridad para todos los involucrados en esta disputa prolongada. Carla Luna, atrapada entre la necesidad de proteger a sus hijas y el deseo de mantener cierta normalidad en sus vidas, intentaba en privado no convertir a las niñas en instrumentos de su propio dolor. Aunque reconocía en entrevistas posteriores lo difícil que resultaba mantener esa línea cuando cada día traía nuevas revelaciones públicas sobre la relación de su exesposo con su antigua mejor amiga. La presión combinada del tratamiento médico, el escrutinio mediático constante y la disputa familiar por la custodia terminó por convertir ese periodo en uno de los más oscuros de toda su vida. Incluso más que el propio diagnóstico de cáncer que había recibido 2 años antes. Carla Luna, sin embargo, se negaba a que el escándalo definiera por completo lo que le quedaba de vida. Una decisión que sorprendió incluso a quienes la conocían de cerca por la fuerza de voluntad que implicaba sostenerla día tras día. Volvió a los escenarios cuando su condición física se lo permitía. Participó en pláticas sobre cómo enfrentar el cáncer y utilizó su propia experiencia como plataforma para acompañar a otras mujeres que atravesaban la misma enfermedad devastadora, convirtiendo su dolor personal en una herramienta de conexión con audiencias que no tenían nada que ver con el escándalo mediático que la rodeaba. En sus redes sociales alternaba mensajes de fe, fragmentos de fortaleza espiritual y fotografías junto a sus hijas, construyendo una imagen pública que contrastaba deliberadamente con el melodrama de infidelidad que la prensa insistía en repetir una y otra vez sin dejarla avanzar del todo hacia otros temas. Pero el cuerpo no siempre responde a la voluntad, sin importar cuánta fe se le ponga encima en el proceso de sanación. En 2014, los médicos le informaron que las células cancerosas habían avanzado hasta los ganglios linfáticos.
Una noticia que llegó casi al mismo tiempo que la confirmación pública de la traición de su esposo y su mejor amiga. Dos golpes simultáneos que pocas personas podrían haber soportado con la entereza que ella demostró frente a las cámaras. 2 años después, en 2016, el cáncer se extendió hasta afectarle el lado izquierdo del cuello, una señal que sus allegados más cercanos interpretaron con creciente temor. Aunque Carla seguía insistiendo en público en que su lucha continuaba con la misma fuerza de siempre, negándose a proyectar debilidad frente a un público que la observaba con atención constante. Fue en ese contexto de deterioro progresivo que la comediante empezó a hablar, cada vez con más frecuencia, sobre el legado que quería dejarles a sus hijas. Consciente de que el tiempo que le quedaba podía ser más limitado de lo que ella misma quería admitir en voz alta. No quería que la recordaran como una mujer derrotada, sino como alguien que enfrentó cada golpe de la vida sin perder por completo la sonrisa que la había hecho famosa en la televisión mexicana. Una imagen que se esforzaba por proteger incluso en sus momentos de mayor debilidad física y emocional frente al avance de la enfermedad. Febrero de 2017 trajo la noticia que la familia llevaba años temiendo en silencio. Los médicos confirmaron que el cáncer había regresado por tercera ocasión. Y esta vez el pronóstico ya no dejaba espacio para el optimismo que Carla había sostenido públicamente durante casi 5 años consecutivos de batalla ininterrumpida contra la enfermedad. Tenía planes de boda con su nueva pareja, proyectos laborales en desarrollo y una relación cada vez más estrecha con sus hijas, que empezaban a entender, a su manera, todo lo que su madre había enfrentado durante esos años de escándalo público y lucha médica simultánea. La recaída llegó como un golpe seco justo cuando parecía que la vida empezaba a ofrecerle un poco de estabilidad después de tanto ruido mediático y dolor acumulado durante casi media década. Durante ese último tramo, Carla mantuvo su cuenta de Instagram como una especie de diario público de fe y resistencia frente a la adversidad, compartiendo momentos cotidianos junto a sus hijas que contrastaban con la gravedad de su situación médica real. 5 días antes de morir, escribió un mensaje que sus seguidores recordarían durante años, que se sentía bien y que sabía que su milagro llegaría pronto. Una declaración de esperanza que muchos leyeron después con una mezcla de admiración y tristeza profunda. No era ingenuidad, sino la determinación de una mujer que se negaba a rendirse frente a una cámara, incluso cuando su cuerpo ya empezaba a rendirse frente a la enfermedad que la consumía lentamente por dentro. Estuvo internada un mes completo en un hospital de la Ciudad de México, rodeada de familiares que se turnaban para acompañarla mientras los tratamientos dejaban de responder con la eficacia de antes. Un mes en el que la esperanza pública y la realidad médica privada empezaban a distanciarse cada vez más. El jueves 28 de septiembre de 2017, apenas 3 días después de haber cumplido 38 años, Carla Luna falleció. La noticia se confirmó a través de la televisora para la que trabajaba, y en cuestión de minutos su nombre se volvió tendencia en todo el país. Con miles de mensajes de condolencia mezclándose con recordatorios de la traición que había marcado sus últimos años de vida pública. Colegas del medio artístico, entre ellos Omar Chaparro, expresaron públicamente su tristeza, recordando la actitud con la que Luna había enfrentado cada recaída hasta el último minuto de su vida sin perder jamás la dignidad que la caracterizaba frente a las cámaras. Sus restos fueron velados en Monterrey, la ciudad donde había construido buena parte de su carrera y donde la comunidad artística regiomontana se volcó para despedirla con un cariño genuino que trascendía el escándalo mediático. La muerte de Carla Luna no cerró la historia, sino que la reabrió con una intensidad renovada que pocos esperaban en ese momento de duelo colectivo. El público que había seguido el escándalo de la infidelidad desde 2014 ahora tenía un final trágico al cual asociarlo. Y la figura de Carla Panini quedó marcada de manera casi permanente como la mujer que había traicionado a una amiga moribunda. Una etiqueta que la acompañaría durante los años siguientes sin importar cuántos intentos hiciera por reconstruir su imagen pública. Antes de morir, Luna había pedido en televisión que, en caso de que algo le pasara, las autoridades no permitieran que separaran a sus hijas entre distintos hogares, una última voluntad que se convertiría, en los meses siguientes, en el centro de una disputa familiar prolongada y desgastante para todas las partes involucradas. Un año después de su fallecimiento, la familia de Carla Luna seguía enfrentando las consecuencias legales y emocionales de esa última voluntad. Atrapada entre el duelo y la necesidad de tomar decisiones prácticas sobre la crianza de las menores. Doña Josefina, convertida en la principal defensora del legado de su hija, se resistía a que Panini formara parte de la vida de sus nietas, mientras Américo Garza insistía en que su nueva esposa merecía un lugar en esa dinámica familiar cotidiana.
argumentando que las niñas ya la consideraban una figura constante en sus vidas diarias. Las negociaciones se extendieron durante meses, marcadas por reuniones tensas, mediaciones familiares y acuerdos que se rompían casi tan rápido como se firmaban entre ambas partes del conflicto. El 19 de mayo, las niñas finalmente volvieron a convivir con sus abuelos después de un periodo de distanciamiento, y Garza propuso abiertamente que Panini también formara parte de esos encuentros, dado que ya era, en la práctica, una figura constante en la vida de sus hijas desde hacía varios años. La respuesta de doña Josefina fue tan tajante como su dolor lo exigía en ese momento. Aseguró que eso sería imposible, ni ese día ni ningún otro. Una postura inquebrantable que sostendría sin importar la presión familiar o mediática que recibiera en los meses siguientes. No era solo una madre protegiendo a sus nietas de una mujer que consideraba responsable del sufrimiento final de su hija. Era también el último acto de resistencia frente a una historia que sentía que le habían arrebatado el derecho a contar en sus propios términos, sin la intervención constante de la prensa de espectáculos. Con el paso de los meses, sin embargo, la realidad legal terminó imponiéndose sobre el rencor familiar acumulado durante ese primer año de duelo. El 11 de septiembre, casi un año después de la muerte de Carla Luna, ambas partes llegaron finalmente a un acuerdo formal sobre la convivencia y la crianza de las menores, cerrando, al menos en el papel, uno de los capítulos más amargos de todo este escándalo que había marcado a la farándula mexicana durante media década completa. El acuerdo, sin embargo, no logró apagar por completo el resentimiento que ambas familias cargaban desde 2014, un rencor que resurgiría públicamente en más de una ocasión durante los años siguientes. Carla Panini y Américo Garza no esperaron mucho tiempo para formalizar su relación ante el público de manera oficial. La pareja terminó casándose después de la muerte de Carla Luna, un movimiento que reavivó por completo la furia de los usuarios en redes sociales, que ya llevaban años señalando a Panini como la responsable moral de todo lo ocurrido en esta historia. Las imágenes de la boda circularon acompañadas de comentarios cargados de indignación, muchos usuarios recordando que la felicidad de esa nueva pareja se había construido, según la narrativa pública dominante, sobre la traición a una mujer que había muerto luchando contra el cáncer mientras ellos consolidaban su propia relación en secreto. El apodo de mujer más odiada de México, que ya se le había adjudicado a Panini desde 2014, se consolidó de forma definitiva en ese momento de la historia, convirtiéndose en una etiqueta prácticamente inseparable de su nombre en cualquier búsqueda o mención pública. Cada aparición pública de la pareja después de la boda se convertía en motivo de controversia inmediata, sin importar el contexto o el propósito de la aparición en cuestión. Entrevistas, publicaciones en redes, incluso apariciones casuales en eventos del medio artístico. Todo era interpretado bajo la sombra de la historia con Carla Luna que el público se negaba a dejar atrás con el paso de los años, sin importar cuánto tiempo hubiera transcurrido desde los hechos originales. Panini intentó en varias ocasiones defender su versión de los hechos, insistiendo en que su relación con Garza había surgido en un contexto mucho más complejo del que la opinión pública estaba dispuesta a aceptar sin cuestionamientos previos. Pero cada intento de explicación chocaba contra un muro de rechazo que parecía no tener fecha de caducidad. Alimentado constantemente por nuevas generaciones de usuarios que descubrían la historia por primera vez a través de redes sociales años después de los hechos originales, renovando así el ciclo de indignación una y otra vez sin darle a Panini un verdadero respiro público. Con el paso del tiempo, el escándalo dejó de ser un tema exclusivamente mexicano para convertirse en un fenómeno viral de alcance verdaderamente internacional. Algo que ninguno de los protagonistas originales podría haber anticipado en 2014. Creadores de contenido de distintos países empezaron a narrar la historia de las lavanderas en sus propios idiomas, comparándola con tramas de telenovelas o series dramáticas sobre traición y venganza entre mujeres, encontrando en esta historia real todos los elementos de un guión perfectamente construido. La historia real de una mujer enferma traicionada por su mejor amiga resultaba, para audiencias completamente ajenas al entretenimiento mexicano, tan impactante como cualquier ficción cuidadosamente guionizada, con el agravante de que cada detalle había ocurrido frente a cámaras de televisión abierta durante años, dejando un rastro documental que cualquiera podía verificar y revisar. Américo Garza, por su parte, adoptó con el tiempo una postura mucho más beligerante frente a las críticas constantes que seguía recibiendo años después de los hechos. En diversas entrevistas concedidas años después, llegó a contraatacar públicamente contra la familia de su exesposa,
acusándolos de seguir hablando mal de él y de Panini con el único fin de obtener beneficio mediático de una tragedia ya consumada y de un dolor que consideraba superado desde su perspectiva personal. Aseguró que su matrimonio con Luna nunca había sido feliz y llegó incluso a mencionar presuntas infidelidades de ella durante los años de casados. En un intento por equilibrar la narrativa pública que lo señalaba únicamente a él como el villano absoluto de la historia, sin considerar ningún tipo de matiz en su propia conducta durante el matrimonio. Carla Panini, mientras tanto, intentaba reconstruir su carrera profesional en programas como La Luciérnaga y La Mañanita Show. Participaciones que le permitían mantenerse activa en el medio artístico sin alcanzar jamás la misma notoriedad y el mismo éxito comercial que había logrado junto a Carla Luna durante los años dorados de las lavanderas. En 2020, la historia volvió a resurgir con una fuerza inesperada que sorprendió incluso a quienes la habían seguido desde el principio del escándalo. La familia de Carla Luna decidió romper el silencio que habían mantenido durante años y publicó los audios de la confrontación directa entre Luna, Panini y Garza. Aquella grabación donde se escuchaba a Carla exigiendo la verdad frente a los dos responsables de su dolor más profundo. La justificación de la familia fue clara y contundente, buscaban proteger la memoria de Carla Luna frente a versiones que, según ellos, seguían circulando de forma distorsionada años después de su muerte, alimentadas en parte por las propias declaraciones que Panini y Garza habían dado en distintos medios de comunicación. El material se viralizó de inmediato, generando una nueva oleada de indignación entre quienes ya conocían la historia y una ola de sorpresa genuina entre quienes la escuchaban por primera vez a través de redes sociales. Muchos de ellos demasiado jóvenes para recordar el escándalo original de 2014. Poco después, una creadora de contenido surcoreana llamada Stephanie So narró toda la historia en un video que superó los 2 millones de reproducciones, comparándola con la trama de una serie llamada Mary Mayus Band, sobre una mujer traicionada por su mejor amiga y su esposo, en un giro que pocos esperaban para un escándalo nacido en la farándula mexicana casi una década atrás. El fenómeno cruzó fronteras culturales e idiomáticas con una facilidad sorprendente, demostrando que la historia de las dos Carles tocaba una fibra universal sobre la lealtad femenina y sus límites más íntimos, independientemente del país o la cultura desde donde se escuchara. Lo que había comenzado como un escándalo de la farándula mexicana se convertía, casi una década después, en un caso de estudio global sobre traición, redes sociales y memoria colectiva en la era digital. Usuarios de distintos países empezaron a compartir la historia incluso en formatos accesibles, como narraciones en lenguaje de señas, ampliando todavía más su alcance hacia audiencias que de otra forma jamás habrían conocido el caso. Carla Panini, convertida durante casi una década en el rostro de la traición femenina por excelencia dentro del entretenimiento mexicano, se enfrentaba ahora a una audiencia global que la juzgaba con la misma dureza que el público local había mostrado desde el inicio del escándalo. Cada nuevo video que resurgía sobre el tema volvía a colocarla en el centro de la conversación, sin importar cuánto tiempo hubiera pasado desde los hechos originales ni cuántas veces ella hubiera intentado explicar su versión de la historia en distintos foros mediáticos a lo largo de los años transcurridos desde 2014. Américo Garza, por su parte, se mantenía relativamente al margen de esta nueva ola viral, dejando que fuera principalmente Panini quien absorbiera el peso del escrutinio público renovado. Una dinámica que se repetía desde el inicio mismo del escándalo casi 10 años atrás. La pareja parecía haber aprendido, con el tiempo, que el silencio resultaba más efectivo que cualquier intento de defensa activa frente a una historia que el algoritmo de las redes sociales se encargaba de revivir constantemente, año tras año, ante nuevas audiencias que jamás habían escuchado hablar de las lavanderas ni del escándalo que había marcado a sus dos protagonistas originales de forma tan definitiva. Analistas de espectáculos empezaron a señalar, durante esta nueva ola de atención mediática, que el caso de Carla Panini y Carla Luna representaba un ejemplo particularmente claro de cómo las redes sociales modernas podían mantener vivo un escándalo mucho más allá de lo que hubiera sido posible en la era de la televisión tradicional, donde las noticias tendían a perder relevancia con mayor rapidez frente a nuevos acontecimientos del espectáculo. Pero el destino, o la simple ironía de la vida, tenía preparado un espejo incómodo para Carla Panini. Uno que nadie dentro de su círculo cercano podría haber anticipado tras tantos años de aparente estabilidad matrimonial. En septiembre de 2024, mientras la historia con Carla Luna volvía a viralizarse gracias a nuevas narraciones en redes sociales, surgió un escándalo paralelo que muchos usuarios no dudaron en calificar como una respuesta directa del karma.
Empezaron a circular acusaciones de que Américo Garza, el mismo hombre que había dejado a su esposa enferma por su mejor amiga, ahora le estaba siendo infiel a Panini con otra mujer. Cerrando un círculo que parecía escrito por la vida misma con una ironía casi cruel para quien alguna vez había sido señalada como la villana absoluta de esta historia. La protagonista de este nuevo capítulo fue Stephanie Serrano, influencer y creadora de contenido para adultos, quien decidió hacer públicas sus acusaciones contra Garza de una manera contundente y con evidencia concreta que dejaba poco espacio para la duda. No se limitó a declaraciones verbales, sino que compartió capturas de pantalla de conversaciones con evidente tono de coqueteo, además de mencionar videollamadas y mensajes subidos de tono que, según ella, demostraban una relación paralela sostenida a espaldas de Panini durante un tiempo considerable, en un patrón que muchos usuarios no tardaron en comparar con lo que la propia Carla Luna había vivido una década atrás. Serrano incluso señaló que Garza había intentado borrar parte de esas conversaciones al notar que la situación podía salir a la luz públicamente. Un detalle que multiplicó las sospechas entre quienes seguían de cerca el desarrollo del nuevo escándalo. La reacción en redes sociales fue instantánea, y el tono predominante entre los usuarios no fue de sorpresa, sino de una especie de justicia poética finalmente cumplida después de tantos años de indignación acumulada. Miles de comentarios recordaban la historia con Carla Luna, señalando que la misma mujer que alguna vez destruyó un matrimonio ajeno ahora enfrentaba, en carne propia, el mismo tipo de traición que había provocado años atrás sin mostrar mayor remordimiento en su momento. Algunos usuarios mostraban empatía genuina hacia Panini, argumentando que nadie merece pasar por una infidelidad sin importar su pasado ni las decisiones que hubiera tomado en circunstancias completamente distintas. Otros, en cambio, no ocultaban una satisfacción casi vengativa ante lo que consideraban una consecuencia natural y merecida de sus propias acciones pasadas. Ante la magnitud de las acusaciones, Carla Panini optó por un silencio prolongado, evitando pronunciarse directamente sobre la supuesta infidelidad de su esposo mientras las especulaciones seguían creciendo en Internet día tras día sin ninguna respuesta oficial de su parte. Ese silencio, lejos de calmar la controversia, la alimentó todavía más, con analistas de espectáculos debatiendo si la comediante estaba procesando la situación en privado o simplemente esperando que el escándalo perdiera fuerza con el tiempo. Tal como ella misma había esperado que ocurriera con la historia de Carla Luna una década atrás, aplicando quizás la misma estrategia de silencio que en su momento tanto criticó el público en Garza. La diferencia esta vez era que el público ya no estaba dispuesto a olvidar con la misma facilidad que en el pasado, especialmente considerando el contexto histórico completo de la relación entre ambos protagonistas. Cada nueva publicación sobre el tema recibía miles de interacciones, y el nombre de Carla Panini volvía a encabezar tendencias, esta vez no como la traidora original, sino como la mujer que quizás finalmente comprendía, en carne propia, el dolor que alguna vez le causó a su mejor amiga enferma de cáncer durante los últimos años de su vida. El eco de la historia de Carla Luna sigue resonando incluso años después de su muerte, negándose a desaparecer del todo de la conversación pública mexicana ni de las nuevas generaciones que descubren el caso a través de redes sociales. En julio de 2025, Carla Panini volvió a ser noticia luego de responder con firmeza a las críticas que continuaban resurgiendo sobre el conflicto que la enfrentó con su antigua amiga años atrás. Cansada de que el pasado siguiera definiendo cada aspecto de su presente, la comediante lanzó una frase que generó tanto apoyo como indignación entre sus seguidores, que la muerte no disculpa los errores de nadie. Refiriéndose a los señalamientos que la familia de Luna seguía haciendo públicamente en su contra, casi 8 años después del fallecimiento original de su antigua compañera de trabajo. Esa declaración reabrió el debate sobre quién tiene derecho a definir la memoria de una persona que ya no puede defenderse por sí misma frente a las acusaciones o las críticas que se sigan haciendo en su nombre. Para muchos, las palabras de Panini sonaron como una falta de empatía imperdonable. Un intento por equilibrar responsabilidades entre una mujer que traicionó activamente y otra que murió enferma después de esa misma traición sin haber recibido jamás una disculpa genuina. Para otros, representaban simplemente el cansancio legítimo de alguien que llevaba más de una década cargando con el peso de ser considerada la villana absoluta de una historia con muchas más capas de las que el escándalo original permitió ver en su momento inicial de máxima exposición mediática. La verdad, como suele ocurrir en estos casos, probablemente vive en algún punto incómodo entre ambas lecturas del conflicto, un espacio gris que rara vez satisface por completo a ninguno de los bandos enfrentados.
Lo que queda, más allá de las versiones encontradas y de los años de disputa pública, es la historia de una mujer que enfrentó el cáncer y la traición al mismo tiempo, sin dejar nunca de sostener su dignidad frente a las cámaras que la habían hecho famosa desde sus primeros pasos en la televisión mexicana. Carla Luna no vivió lo suficiente para ver cómo su historia se convertía en un fenómeno viral global, ni para presenciar el momento en que el hombre que la traicionó enfrentara, según muchos, su propia versión del karma años después de haberla dejado enferma y sola frente a la opinión pública. Sus hijas crecieron entre acuerdos legales, audios filtrados y una memoria pública que su familia se ha esforzado por proteger. Incluso cuando eso significó revivir públicamente el dolor más profundo de su madre una y otra vez frente a nuevas audiencias que descubrían el caso por primera vez. La historia de Carla Panini, Carla Luna y Américo Garza terminó convirtiéndose en algo mucho más grande que un simple escándalo de la farándula mexicana, trascendiendo fronteras e idiomas de una manera que ninguno de sus protagonistas originales podría haber anticipado en los inicios de las lavanderas. Es, para muchos espectadores alrededor del mundo, un recordatorio incómodo sobre lo frágiles que pueden ser los vínculos que creemos más sólidos. Incluso aquellos construidos durante más de una década de convivencia diaria y complicidad aparente. La traición, cuando se comete contra alguien vulnerable, deja heridas que ni el tiempo ni el éxito logran cerrar del todo, sin importar cuántos años pasen ni cuántas versiones distintas se cuenten desde perspectivas diferentes. El ciclo del karma, real o imaginado, sigue alimentando la conversación cada vez que un nuevo escándalo saca a la luz otro capítulo de esta historia que, más de una década después, el público mexicano todavía se niega a olvidar por completo. Y quizás esa sea, al final, la verdadera lección detrás de las lavanderas, que ninguna sonrisa cómplice, por más años que dure, garantiza jamás la lealtad de quien la sostiene y que la vida, tarde o temprano, suele encontrar la manera de equilibrar las cuentas pendientes que quedan sin resolver. Si esta historia te generó alguna reflexión sobre la lealtad, la traición o el peso del karma, déjanos tu opinión en los comentarios. Suscríbete al canal y activa la campana para no perderte las próximas investigaciones sobre los escándalos que marcaron a la farándula latinoamericana.